nos va a contar, José Heit, esto que está refiriendo el fiscal Luis Said, que podría incluso recurrir a instancias internacionales como ya se ha tenido casos así en nuestro país? José, te escuchamos con el fiscal Said. Efectivamente, Sara, ya estoy aquí con el fiscal Luis Said para comentar un poco, hablar sobre este caso y bueno, esto que se resolvió ayer en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Fiscal, buenas tardes. Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, recibirlos. Sí, en realidad este es un proceso ya que tiene una duración ya de más de un año, un proceso ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados que se inicia con una investigación preliminar en marzo de 2023 y a esta fecha estamos en una instancia en la que el jurado está llevando adelante audiencias audiencias últimas ya del proceso a los fines de llegar a una sentencia definitiva, ¿verdad? Que de acuerdo a la ley del jurado puede ser absolutoria o sancionatoria, ¿verdad? Entre esas sanciones encontramos la de destitución y la de apercibimiento. Entonces nosotros mi defensa desde el inicio ha puesto a consideración del jurado todas las actuaciones documentales que hemos reunido, que va en contraste con las afirmaciones del mismo denunciante, que dicho sea de paso, el denunciante de esa causa investigada por mi parte en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción fue mi juez también en el proceso ante el jurado de enjuiciamiento. Es un vicio que a lo largo de este año hemos hemos puesto a consideración de este actual jurado de enjuiciamiento como del anterior también, porque como podrán saber, el jurado tuvo una serie de modificaciones en cuanto a la estructura de sus miembros entre el año pasado, que es el año de mi enjuiciamiento, y este. Esas consideraciones hasta hoy las sostenemos. Es un vicio, nos parece a nosotros, que anula totalmente el procedimiento, se violenta disposiciones, garantías de orden constitucional en cuanto al debido proceso, que habla de que uno tiene la garantía de un juez objetivo, imparcial más bien. Entonces, este señor Retamoso, quien ha formulado esa denuncia, propicia la investigación preliminar y meses después, una semana antes inclusive de salir ya del jurado de enjuiciamiento, antes que se reestructure, él propicia en una audiencia ordinaria, otra vez en una sesión ordinaria, ya el enjuiciamiento. Y ahí es importante resaltar que a esa fecha, 20 de junio, fecha del inicio de este proceso de enjuiciamiento, el jurado aún no contaba todo con el cúmulo documental a los fines de emitir una opinión y mucho menos emitir votos. En ese sentido hablamos de que ellos hablaban de 3 biblioratos, 3 tomos de investigación, usted habla de 80. Sí. Ustedes en algún momento podrán advertir que inclusive en audiencias públicas en el mismo Senado se tomó el micrófono este señor para hacer estas consideraciones y habla siempre de 3 tomos del cuaderno fiscal. Y el cuaderno fiscal, lo dije yo siempre y lo dijo la colega que lleva hoy día la causa, tiene aproximadamente 80 tomos. Es decir, si me hablan de inactividad fiscal, bueno, ¿cómo se pudo recoger tanta información? Información que debe ser procesada, debemos trabajar de manera objetiva. ¿Quién más que nosotros queremos y debemos, lógicamente, cumplir con los plazos procesales, evitar la prescripción de los hechos? Estos hechos investigados no están prescriptos. Hemos tomado los recaudos, hemos planteado los medios para interrumpir los plazos de prescripción y justamente, reitero, yo he traducido en mi descargo la situación de que no hubo una inactividad en la investigación, se habla de la complejidad y todas estas circunstancias son ratificadas por la actual fiscal que lleva esa causa. Sin embargo, a pesar de todo eso, igual se continuó con este juicio y se rechazó varios recursos que usted presentó. Sí, el proceso siguió. Yo hice ejercicio de mi derecho de contestar la acusación del fiscal. Yo hablaba hace rato, por ejemplo, de lo que dice de los 3 tomos del denunciante y quien propició mi enjuiciamiento. Cotejemos nomás con lo que dice hoy el fiscal acusador. Habla también de 3 tomos, increíbles. Es increíble. Es un copia y pegue prácticamente. Prácticamente, sí. Entonces hablan de una inactividad investigativa y a su vez el segundo elemento, el segundo motivo del enjuiciamiento es la no formulación de una imputación. En algún momento yo escuché hablar en estas horas de que se habla de fraude, habló este señor, fraude, robo inclusive, la terminología que utilizó, y esos no son hechos investigados por la Fiscalía, o sea que no tiene claro luego tampoco este señor qué es lo que denunció aparentemente.
porque estamos hablando acá de percepción de tasas portuarias, estamos hablando de cuestiones de orden económico, patrimonial, exacción sería una de las aristas investigativas, la lesión de confianza y hechos punibles contra la prueba documental. Entonces avanzó el proceso, hice ejercicio, ofrecí pruebas, cuestioné la intervención de esta persona como juez, cuestioné inclusive la duración máxima de este procedimiento que sobradamente ya operó, ya superó sobradamente los 180 días que la ley especial habla. Y lógicamente el fondo de la cuestión, justamente hago mi descargo que no hubo inactividad fiscal en la investigación y que la facultad constitucional y legal de un fiscal es cuando tenga elementos suficientes de sospecha para procesar a una persona. En este caso son muchas personas las investigadas, dicho sea de paso. Esas pruebas ofrecidas por mi parte en sesión de este año, ya en 30 de mayo, el jurado rechaza, yo sigo eso por la plataforma de YouTube, y ahí yo escucho que rechazan por ser inconducentes. Entonces, a partir de ahí yo estuve a la espera de ser notificada de esa resolución a los fines de que yo tenga conocimiento de las razones, los fundamentos del rechazo en un escrito como debe ser, en una I. Nunca se alzó al sistema el expediente electrónico para que ninguna de las partes en realidad tengamos noticia. Sin embargo, yo ahora me entero que ya cerraron el periodo probatorio y habla el actuario, el secretario del jurado, de un AI número 74 de esa fecha, 30 de julio. Planteo una reposición la semana pasada, propongo ese agravio. Hay un segundo agravio también. El primer agravio es ese, justamente, que yo no pude hacer ejercicio de conocer esa resolución y ejercer tal vez la presentación de algún tipo de recurso o aclaratoria, etc. Eso se me rechaza ayer y escuché que los fundamentos eran que yo a través de esa plataforma de YouTube justamente tuve que haber tenido conocimiento. Y ese no es el mecanismo legal, esa es una audiencia para conocimiento del público en general, de la ciudadanía, más tenemos el expediente electrónico donde tenemos noticias y conocimiento de cada actuación procesal. O sea, las actuaciones que están llevando adelante en el juicio, usted tenía que haber sido notificado, no fue notificado y encima ya se ratifican en esas resoluciones que nunca se le notificó entonces. Hasta hoy no estoy notificado de esa resolución. Yo no sé por qué se me rechazaron las pruebas que yo propuse, que para mí sí son conducentes. ¿Por qué? Entre algunas de ellas, por ejemplo, yo le digo al jurado, ¿por qué me pudo haber enjuiciado el 20 de junio, siendo que en meses posteriores inclusive a esa fecha recién el jurado pudo acceder íntegramente a los 80 tomos del cuaderno fiscal, entre otras pruebas? Otro agravio que yo planteé en esa reposición es justamente decirle, no se puede hacer una audiencia de alegatos finales, siendo que la ley especial del jurado habla de una etapa previa que ellos pasaron por alto. ¿Cuál es la etapa de vista de prueba? Es decir, me tenía que convocar una audiencia a las partes para que tengamos noticia de todas las pruebas que fueron diligenciadas en ese lapso que para mí tampoco tuvo que haber transcurrido porque no estuve notificado de la resolución. No sé si estoy siendo claro, ¿verdad? Entonces son rechazados estos incidentes y eso me da la pauta de que hacia dónde se está orientando esto. Y bueno, me llega la noticia ayer que estarían operando fuertemente para que este enjuiciamiento termine con una destitución de este agente fiscal. Doctor, justamente sobre eso, usted estuvo al frente de varios casos muy emblemáticos que incluía políticos y pareciera ser de que después del juicio de diciembre del año pasado, donde logra la condena del hermano del senador Basilio Núñez, como que se empieza a reimpulsar otra vez el juicio en su contra y unos días después se rechaza una de las recusaciones. Sí, en realidad yo estuve en la unidad de delitos económicos y anticorrupción asignado desde el 2018 hasta el 2023. Son 5 años, periodo en el que en realidad llevamos muchas causas. Algunas más avanzadas, menos avanzadas, algunas con condenas, gracias a Dios. Entonces, en realidad yo no puedo tener una sospecha razonable de por dónde podría venir esto, ¿sí? Pero son en realidad varias causas las que uno puede tener la sospecha de quiénes estarían interesados, porque este caso puntual por el cual estoy enjuiciado, a criterio nuestro, no amerita ni siquiera el enjuiciamiento. Pero y mucho menos la destitución, ¿verdad? Pero sí vendría algún tipo de vendetta de algún sector por alguno de esos casos en los cuales estuvo involucrado, doctor. Y yo no quiero hablar de un sector, yo creo que son 2 o 3 personas nomás, es una cuestión personal más bien. O sea, algo contra suyo directamente. Sí, es una cuestión personal por el trabajo que vine llevando en estos años. Doctor, para mañana,
¿Qué espera usted? ¿Irá a dar los alegatos? ¿Lo hará de forma telemática? ¿Cómo se va a dar? Y mañana el tribunales de la capital me convocaron para juicios orales. Estoy notificado y voy a ver, yo creo que tengo que concurrir a trabajar. Yo no sé qué garantías tengo de presentarme y avalar justamente una audiencia que no debe ser realizada mañana. Ellos tendrían que convocarme primero para una audiencia de la de prueba, la de vista de prueba. No he presentado hasta esta hora ningún tipo de reposición más al respecto porque no quiero pasar por chicanero. Nosotros atacamos las chicanas, las acciones dilatorias de las partes del Ministerio Público, buscando que avancen, y no es de mi interés plantear que se resuelva esta cuestión por la extinción. Si bien yo advierto una y otra vez al jurado que de asumir una decisión hoy, esa decisión ya está fuera de plazo. Independiente de eso, pretendo que se trate el fondo de la cuestión, que se trate y que se establezca si yo me he desempeñado mal o no en este caso puntual. Doctor, tras lo de mañana, y si se llega a dar algún tipo de sanción en su contra, ¿usted qué recurso tiene? ¿Pelearía a la Corte, a lugares internacionales? Y no estuve pensando mucho aún en eso, ¿verdad? Uno cree en las instituciones, queremos creer todavía, pero sí, de derivar esto en una sanción, lógicamente nosotros tenemos el derecho. El Estado ha pagado por mi estudio, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción, entonces me creo capaz y voy a ejercer todos los resortes jurídicos, voy a utilizar a mi favor, porque tengo una trayectoria, creo que no tengo ningún tipo de sanción, ni internamente en mi institución, estoy desde el segundo curso de la facultad en el Ministerio Público, y no voy a permitir que se violenten mis derechos. Acá se violentaron mis derechos constitucionales del debido proceso, un juez natural, un juez imparcial, y más que nada también el control de las pruebas también que en esta instancia misma están siendo violentados. En ese sentido, doctor, usted hablaba de recurrir a otras instancias. ¿Cuáles son dentro del proceso en las cuales se pueden seguir? Y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. He dado un pantallazo así a grandes rasgos acerca de cuáles son las garantías de orden constitucional que están violentando en este proceso, que se violentaron desde el año pasado hasta hoy. Entonces, lógicamente, tengo que recurrir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema con algún tipo con la acción de inconstitucionalidad posiblemente. No se descarta de forma internacional porque ya hay otros casos anteriores en los cuales, si bien llevó mucho tiempo, finalmente el Estado terminó siendo condenado. Sí. Conozco así desde muy lejos esas situaciones de algunos colegas también que llegaron a esa instancia. Yo no he todavía abarcado esa situación, pero sí un paso previo es de recurrir a la instancia interna de nuestro país, que es la Corte Suprema. Gracias, doctor. El fiscal Luis Said con nosotros entonces explicando la situación que se da entonces, este juicio en su contra y esta posible destitución que se estaría dando el día de mañana. Hay que ver cómo continúa también el proceso, pero lo cierto y concreto es que el jurado en enjuiciamiento a magistrado convocó para mañana, para los alegatos finales con respecto al caso que lleva en contra del fiscal Luis Said Sara. Gracias, José. Vamos a estar siguiendo de cerca este caso. Y decíamos, Luis Said había tenido participación en juicios sumamente importantes y vamos a recordar algunos de esos casos más relevantes. Había trabajado en la acusación que después terminó en condena de, por ejemplo, 8 años de prisión a Roberto Cárdenas. Recordarán ustedes al ex intendente de Lambaré, Colorado, cartista. Lo había acusado por lesión de confianza y exposición a actividades peligrosas. Unos 860 millones de guaraníes había sido el perjuicio en aquel tiempo y las aulas que se vinieron abajo, también un caso recordado. Otra condena que se logró a través de su acusación fue de 11 años de prisión a Óscar Venancio Ñoño Núñez, ex gobernador colorado cartista de presidente Hayes. El perjuicio económico fue superior a 42.500 millones de guaraníes. Chicaneó por 8 largos años. Recordarán ustedes que seguimos ese juicio, que se daba a conocer la sentencia prácticamente a la madrugada y que una de las cuestiones que se destacaba en esta acusación era que Ñoño Núñez había utilizado cheques de los fondos de FONACIDE, que debería haber sido para infraestructura, sobre todo en la educación, para pagar apuestas de caballos, de carreras de caballos, nada más y nada menos, y eso se pudo probar todo a través del juicio y del trabajo del fiscal Luis Said. En otro caso, había logrado a través de su acusación la condena a 3 años de prisión a Froilán Peralta, ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, con un perjuicio patrimonial de 1.154.401.733 guaraníes contra la Universidad Nacional de Asunción. Y también
tuvo investigaciones muy importantes sobre Javier Zacarías Irún. Algunas de las causas emblemáticas del fiscal Luis Said y ya...